Hola a todos y bienvenidos a nuestro video podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es sobre la historia del feminismo. Vamos a revisar un poco sus olas, sus logros, los desafíos que aún persisten y también el panorama actual en Colombia y en el mundo. Para esta conversación me acompañan unos personajes súper importantes y es Jimena, Camilo, Sara y Tania. Bien, para empezar tengo una pregunta y es ¿qué significa hablar de olas en el feminismo? ¿Y por qué se divide de esta manera? Las olas del feminismo se entienden como diferentes etapas históricas en las que las mujeres han luchado por derechos específicos y la metáfora de la ola se usa porque el movimiento sube con fuerza, genera cambios y luego parece calmarse antes de una nueva ola. Gracias, Jimena. Vamos a empezar con nuestra primera ola y tengo una pregunta muy importante. ¿Qué la caracteriza y cuáles fueron sus luchas principales? La primera ola del feminismo surge principalmente en Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del XX. Su objetivo central fue lograr que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas con derechos legales, especialmente el derecho al voto. Esta ola estuvo muy conectada con movimientos liberales e ilustrados que defendían la igualdad y la democracia. Sí, es en esta etapa en donde encontramos a las sufragistas como Emmeline Pankhurst en Inglaterra y Susan B. Anthony en Estados Unidos. Ellas organizaron marchas, huelgas de hambre e incluso actos de desobediencia civil para visibilizar la desigualdad. Fue una lucha larga y difícil porque se enfrentaban a un sistema político que consideraba que las mujeres no tenían la capacidad racional para decidir en elecciones. Y no podemos olvidar que en América Latina también hubo movimientos sufragistas. En Colombia, por ejemplo, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1954, aunque fue ejercido por primera vez en 1957. Este fue un logro fundamental que abrió la puerta a otros derechos. Vamos a hablar de nuestra segunda ola que empezó más o menos en la década de 1960 hasta la década de 1980. Yo tengo una pregunta muy importante y es, después de la segunda ola, ¿qué cambios trajo y qué la diferencia de la primera? La segunda ola feminista surge en un contexto de grandes transformaciones sociales, los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, la revolución sexual y la expansión de los medios de comunicación. Aquí el feminismo ya no solo lucha por derechos legales, sino por cambios en la vida cotidiana. Exacto, las feministas de esta ola denunciaron la desigualdad en los espacios privados y públicos. Se discutió sobre la división sexual del trabajo, la carga doméstica y la maternidad obligatoria. También la libertad sexual y la necesidad de educación para las mujeres. Se popularizó el lema de lo personal es político porque se entendió que las experiencias privadas como el matrimonio o la maternidad también eran temas de poder e equidad. Las autoras influyentes de esta época fueron Simone de Beauvoir con El segundo sexo y Betty Friedan con La mística de la feminidad. Ambas cuestionaron los roles de género tradicionales. También se luchó por derechos reproductivos como el acceso a métodos anticonceptivos y la legalización del aborto en algunos países. Un ejemplo claro en América Latina fue la organización de los encuentros feministas latinoamericanos y el Caribe en los años 80, donde se empezó a articular un feminismo propio de la región, conectando con la realidad de las dictaduras, pobreza y violencia política. Voy a continuar con la tercera ola de la década de 1990 hasta inicios del siglo XXI. Yo tengo otra pregunta. ¿Y qué pasó con la tercera ola? ¿Por qué se dice que cambia la manera de entender el feminismo como tal? La tercera ola comienza en los años 90 y su característica principal es la diversidad. Esta ola critica que en las anteriores se había hablado mucho como desde la perspectiva de mujeres blancas, de clase media y occidentales. Aquí se empieza a hablar de la interseccionalidad, un concepto desarrollado por Kimberly Crenshaw, que analiza cómo se cruzan diferentes formas de discriminación como el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, entre otras. Es un feminismo mucho más diverso. Se visibilizan las voces de las mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas, lesbianas y transgénero. También se cuestionan los estereotipos de feminidad y la idea de que existe una sola manera de ser mujer. Además, la tercera ola aprovecha mucho los medios de comunicación y luego internet para difundir ideas. Se vuelve más cultural.
Vemos mujeres en la música, el cine y el arte que comienzan a expresar su feminismo. Incluso movimientos juveniles se organizan en universidades y colectivos barriales. Un aspecto clave es que la tercera ola entiende que la lucha por la igualdad no es solo de las mujeres, sino de toda la sociedad. De ahí surgen los debates de masculinidades alternativas y la importancia de que los hombres se sumen al cambio. Ahora realmente me gustaría que pensemos en algunos logros del feminismo. Mi pregunta es, ¿cuáles consideran que son los más importantes? Para mí el derecho al voto y acceso a la educación. Cambios en leyes sobre violencia intrafamiliar y laboral. Para mí los logros más importantes fueron los avances en los derechos reproductivos y en la salud sexual. Mayor representación política y visibilidad de mujeres en la cultura y los medios. Vamos a hablar de algunos desafíos persistentes. Si bien ha habido avances, todavía hay muchos retos. ¿Cuáles creen que siguen siendo los principales desafíos para el feminismo hoy en día? Yo diría brechas salariales. Violencia de género. Yo sigo viendo como desafío la feminización de la pobreza. Resistencia cultural y estereotipos. Hablemos un poco de las estadísticas de violencia de género en Colombia. Hablando de desafíos, las cifras de Colombia son demasiado preocupantes, ¿no? Digamos que mi pregunta sería, ¿tienen algunos datos para que dimensionemos esta realidad? Sí, claro, mira, según el Observatorio de Feminicidios en Colombia, en 2024 se registraron más de 500 feminicidios en el país. Es realmente preocupante esta cifra. El Instituto Nacional de Medicina Legal reporta que cada día se denuncian decenas de casos de violencia intrafamiliar contra mujeres. Bien, ahora después de todo esto hablemos un poco sobre el feminismo contemporáneo, ¿no? Digamos que pasemos ahora a este tema como tal y cómo se entiende hoy el feminismo en un mundo globalizado, por ejemplo. Feminismo digital. Ahora hay movimientos en redes sociales como hashtag ni una menos y hashtag MeToo. Feminismo interseccional y más inclusivo. Se puede entender como el activismo juvenil y estudiantil. La importancia de hombres aliados en la lucha por la equidad. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos en este video podcast, en este recorrido histórico y actual del feminismo. Recordemos siempre que la lucha por la igualdad sigue siendo un camino bastante compartido. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo.